somos los realistas. Dale martillo, 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 nena, ¿tú quieres martillo? Dale martillo, 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 nena, yo te doy martillo. Va la nena. ¿Ya cuánto me falta? ¿Para qué, jefe? Para concluir. Ajá. Estoy a 2 años, primeramente. Y me encantaría para conocernos, pues empezar con el masaje. Oye, ¿y tú crees, por lo que me platicabas en la tarde, crees que cualquier persona puede llegar a volverse peligrosa? Que tengas una pregunta, ay, se me olvidó. ¿Qué Una pregunta, cuestión? Ciel. ¿De qué? Pues algún arrebato, explosión, así que ¡pum! Que huela a peligro. Fíjate que hay mucha gente, Ajá, digo, a mí nunca me ha pasado, pero hay mucha gente que ha platicado, así, por ejemplo, en reuniones. ¿en dónde, perdón? En reuniones, o algo así. Ajá, O de repente, así como nosotros estamos platicando, sí, otros pasajeros me dicen, no, de repente ellos mismos, ahora sí que se abren, ¿no? ya, Pero por lo que les ha pasado, o de repente que yo voy escuchando lo que van platicando, por ejemplo, si vienen 2 o 3, sí, dice, bueno, según lo que yo pienso, ujú, es que las personas más calladas o las más serias son las más peligrosas, claro, porque ocultan su Su verdadera personalidad, o a lo mejor traen un trauma sí, y de repente buscan sacar ese trauma o desquitarse de lo que les pasó. ya, en un arranque, ¿no? Exactamente, Ok, padre, porque según de repente me da por oír noticias o ver noticias, muchas noticias. ajá, Hay días que cuando ya llego a la casa, como de repente me da por trabajar hasta tarde y ya llego como a las 12. ok, Y entonces de repente, como ya no hay nada, me pongo a buscarla ahí en la tele sí, y hay un programa, a veces lo sacan en el canal 9, ajá, ¿es en el canal 9 o en el 2? Como a la 1 de la mañana. ya tarde son, Ajá. Que son hacen entrevistas sí, y estudios que han hecho. Resulta que la gente que tiene, así como tú me estás preguntando, arranques así como de violencia o algo así, sí, son personas que en su niñez vivieron violencia intrafamiliar o, sí, más específico, que siempre los tuvieron limitados. No que abusaron de ellos, sino que los tuvieron limitados. Que ya, si querían esto, los papás les decían no, ni madres. O que querían ir a algún lado, no, ni madres. O sea, nunca les dieron en algún momento libertad de tener o de vivir algo. ya, De ir a algún lado, de irse con sus cuates, o de unos tenis chingones, o algo que les gustaba mucho y que nomás de barbas decían ni madres, no, o no te lo mereces. Así. ya. Ese es un trauma, ¿no? Que sí dejan en la niñez también los padres. Exactamente. Sí, claro. La verdad, y dicen, la verdad es de que en la mayoría de los casos, Ajá, el punto de inicio de ese tipo de traumas sí, es porque la mayoría de las veces los papás no tenían
las posibilidades en el caso de comprarles algo, o que los niños veían que sus amigos los tenían, o compañeros de la escuela llevaban unos tenis buenos o lo que sea. Sí. Y ellos, no por no quedarse atrás, sino porque les gustaban también esas cosas. Era limitada su... Exactamente, y limitaban su niñez. Ya. Les decían, si te apuras en tus calificaciones, te los compro. Pues puro choro. Ya. De que decías, no, pues yo le estoy chingando a los estudios y saco buenas calificaciones, ahora te toca a ti. Sí, pero o sea, no por una limitación monetaria, sino por una limitación... negligencia paternal se puede llamar, ¿no? Ah, exactamente. Ajá. Exactamente, ese es el nombre correcto. Claro. De que decía, ¿sabes qué? Lo chantajeo, yo por ejemplo como papá lo chantajeo Ajá. y me da chance a recuperarme o a tener algo de varo, para que a lo mejor es un volado, como lo puede conseguir, como no lo puede conseguir, tener buenas calificaciones, y ahí me la voy llevando. Sí. Entonces los chavitos se quedan con ese trauma, y ya de grandes se quedan con eso, y en algún momento buscan sacar la frustración. Y con eso creces, ¿no? A final del día. Exactamente. Ya entiendo. Desgraciadamente no todos los chavos lo asimilan. Y te digo porque tengo... no es familiar directo. Ujú. Bueno, sí, que son hermanastros de mi mamá. Ok. Mi abuela enviudó ahora sí que muy joven. Sí. Tenía que tuvo 4 hijos, los hermanos de mi mamá y mi mamá. Ya. Enviuda y a los 2 años se vuelve a casar. No está, jefe. Bueno. Es que es más rápido por acá, ¿eh? Es que te iba a invitar una hamburguesa. Sí, neta. Y entonces Ajá. se casa con este señor y tienen 7 hijos. Aparte de los 4 que ya tenían, Sí. mi abuela tiene 7 hijos más. Tu abuelita. Ajá. Entonces, medios hermanos de mi mamá. Pero, haz de cuenta que este señor, digo, ahora sí que hizo lo que quiso en su momento. Se Sí. hizo cargo de todos, pero con la condición de que mi abuela trabajara. Ajá. Y entonces mi mamá se quedó a cargo tanto de sus hermanos como de sus medios hermanos. Madre, le tocó todo el paquete Todo el completo paquete a tu a ella. jefita. Pero este señor fue muy estricto de una manera muy rara. Porque agarraba y decía, él trabajaba y le dejaba su lana Sí. a mi abuela, y mi abuela pues la distribuía para tratar de alcanzar, de que alcanzara para todos, ¿no? Ya. Pero al hermano de mi mamá, que fue Sí. el único hombre Sí. de sus 4 hermanos, lo corrió de la casa a los 7 años, 8 años. A temprana edad. Pues a los 7, 8 años. Si eres un niño. Sí, claro. Claro. Y entonces, mi tío creció, como lo corrió de la casa, Ujú. creció vivió un rato con unos cuates, Sí. así se la llevó. Y resulta que siempre le guardó rencor, Ok. siempre. Entonces, cuando mi mamá se casa, el que le dio todo el apoyo, se puede decir como de papá, Ajá. fue mi papá Ok. a mi tío. Como un sustituto, ¿no? Exactamente. Ya. Entonces,
descanse. Pero siempre sacó Sí. eso a relucir. Fue un trauma. Fue un trauma que le ocasionó. Y gracias a eso, Sí, mi tío empezó a trabajar, obviamente, pues, muy chavo, para pues, valerse por sí mismo. sí, Y llegó a hacer su lana, sí. pero cada vez que mi abuela les decía que se juntaran para una reunión, Ujú. dice, no, yo voy, pero cuando no esté este güey. Madres. No, ¿qué? Y entonces los hijos de este señor, medios hermanos de mi mamá, la mayoría se llevaban bien con mi tío. Sí. Oye. Entonces resulta que por ejemplo, en Navidad y cosas esas así, Sí. pues nos reunimos todos. Y entonces mis medios, bueno, mis tíos, Ujú. siempre les dijimos tíos. Los medios hermanos de mi mamá, Ya. pues más o menos ellos y yo tenemos la misma edad. Ok. Pero cuando íbamos nosotros, ¿En esta, jefito? A la izquierda. A la izquierda, por favor, sí. cuando nosotros íbamos porque bueno, se casó mi mamá y ya, pues ellos se quedaron allá, ¿no? Mi abuela pues ya todavía se empezó a hacer cargo ya de sus hijos, ¿no? Ya. Cuando íbamos nosotros a visitar a mi abuela a su casa, Sí. pues mi mamá de repente le ayudaba o le llevaba despensa o cosas así. Y de repente nos quedamos nosotros a dormir allá, Sí. pero veíamos que había mucha preferencia por sus hijos de él, porque ya nada más quedaba una de mis tías, hermanas de mi mamá, viviendo ahí. Ya. Y resulta que en su momento, un día llegamos nosotros Ajá. y mi tío había llegado a visitar a mi ¿Quién abuela. está? A la derecha, jefe. Aquí en la esquina, ¿no? Sí. ¡Aram! Te llevo y no en la boca, manín. ¿Conoces al Aram? Es mi meroñero, jefe. Ese güey y yo acabamos la secu juntos. Aquí, mire. Mi meroñero, el Aramcito. Se fue a Chiapas a acabar su carrera de agronomía. El mal camino nos enseñó a llegar al bueno, jefe. Y lo llevo mucho en el coro al cabrón, por eso le grité ahorita, te llevo y no en la boca, ¿no? Es bien inteligente. A fuerzas que sí. Somos muy hiperactivos los dos, entonces incluso los dos ve que qué chiquito es el mundo que estuvimos en el mismo hospital de morritos, ¿no? ¿A poco? Oiga, ¿y tú crees que Entonces empiezas existen días malditos, jefe? Sí, tomábamos Ritalin y Tegretol. Estamos en el tramo Pues Gardel, Veracruz. Exactamente. tal como malditos, no. Hay días malos, hay días buenos. Desde el plan de Crucente, las bromas están Ok, pero no consideras un día maldito. Pues no, a menos de que te haya, o sea, te haya tocado algo así, vivir un día algo muy gacho, Muy extremo. muy extremo y que no haya sido tu culpa, ¿no? Ajá. Hace como 20 años yo llegué a tener una mensajería Sí. y yo vivía por allá por Tláhuac. Ajá. ¿Y qué tal está? Entonces, pues, la neta es que me estaba yendo muy bien Ajá. y yo la puse porque antes de ponerla yo estaba trabajando en un call center que vendían tarjetas de crédito. Resulta que empecé a trabajar y la misma empresa, bueno, el gerente regional de uno de los bancos me llevaba muy bien con él. Sí. Me ¿sabes qué? Antes de poner yo el call center, me dijo, ¿sabes qué? Yo me hacía encargado
yo era el encargado de la mensajería de donde yo trabajaba. Sí. Y entonces, como yo llevaba las remesas cada semana allá, a la colonia Roma, y hice muy buena amistad con él. Y a ver, me dice, deberías de poner un call center. Le digo, la verdad es que tengo varo. Claro. Dice, ¿qué necesitas? Le dije, pues necesito una lana para comprar las máquinas, rentar un local, Ajá. poner las líneas de teléfono y pues obviamente pues tener unas 3 motos, ¿no? No nuevas, comprar unas usadas, pero buenas, y contratar unos mensajeros. Dice, yo te lo facilito. Le dije, órale, Todo Ya te sé lo iba a eso. poner él. todo, pues órale, ahí está la lana. Te lo voy a ir descontando de las remesas que vayas cometiendo. Órale, El capitán. y así le hice. Empecé a trabajar con él, más. Yo llevaba año y medio trabajando con él. Y un día que iba yo, un día me llama este cuate y me dice, oye, necesito que vengas a la oficina. Era un miércoles. Ajá. Dice, porque me acaba de llegar otra campaña y te voy a dar Más tarjetas, te voy a dar más moras. papelería Ajá. para que la gente empiece a vender estas tarjetas y seguir con las otras. Y órale, va. Y Isma, de una vez tráeme tu remesa que tengas ahorita. Y así. Y ahí iba yo en China para allá. Tuve un accidente en la moto, me aventó un taxi allá en la colonia Narvarte. Me aventé 6 meses sin trabajar. No Y pues, manches. obviamente mi esposa me decía, no, es que ya no quiero que andes en la moto, y la chingada, es muy peligroso. En 6 años que yo anduve en la moto, ni siquiera una derrapada, nada. Todo Y ese fino. día, madre, es que tengo el accidente. Es que sí, siempre pasa, aunque uno sea el mejor conductor, a mí me pusieron un clavo, jefe. Me caí por el clavo. Y resulta Ajá. que me aventé yo 6 meses sin trabajar y me dijo mi esposa, o la moto, la mensajería o nosotros. Así, de tajo. Directa, sí. Dije, no, pues ya valió madre, ¿no? Dije, no, pues ya, a la chingada la mensajería. La cerré, vendí las motos, vendí todo, y lo cerré. Sí. Y dices, bueno, yo siento que ese día no me tocaba, pero desgraciadamente a mí me aventó un taxi. Y el señor que iba manejando, pues era un señor ya grande. Sí. Que yo considero que ya personas así ya no deben de manejar. Por los reflejos, ¿no? Por lo que tú quieras, ya no deben de manejar. Claro, sí, ya no hay aptitudes, ¿no? No, ya no. Porque actitud la tienen. Entonces, así como tú dices, un día maldito, Sí. yo lo hubiera podido catalogar como un día maldito porque me cambió toda mi vida. Claro. ¿Qué me hice? Cerré mi negocio, ya no pude andar en la pinche moto, o sea, Fue de arriba abajo en corto. lo que había yo construido, pues se fue para abajo todo. Sí. Entonces, me pongo a pensar y digo, pues a lo mejor por algo pasan las cosas, ¿no? Porque la neta, pues el madrazo no fue tan pequeño, o sea, me fracturé el fémur y me Sí. disloqué el brazo. Entonces, con decirte que me dolía más el brazo que la pierna. Y eso que la pierna yo la tenía rota. Así porque estás con el... ¿En dónde dejo la moto? Esto, el otro, ¿no? No, o sea, afortunadamente pues yo traía radios, en ese entonces yo había contratado radio. Sí. En ese entonces estaba en el Nextel y agarré y luego, digo, afortunadamente no perdí el conocimiento, pero sí le radié a mis mensajeros, ¿y saben qué? ¿Quién está más cerca de aquí de la normal? Claro. No, pues yo. Gracias, campeón. Igual. No, pues yo, ok, necesito que te lances para acá porque me acaba de
acabo de tener un accidente. No, pues llegaron en 10 minutos, ¿no? Dos de los mensajeros, el otro andaba por Cotitlán. Entonces, pues te digo, todo cambió toda mi vida, porque llegó el mensajero y ¿sabes qué? En chinga desaparece la moto, porque no sé cómo va a estar el pedo. Y agarró y la encargó no sé en dónde, y ya. Pero a lo que voy es, tu vida cambia de un día para otro, o en segundos. Sí. Y no sabes, en realidad pues no sabes cómo vayan a hacer las cosas en la A futuro. Sí, vehículo 2016, 180 kilómetros. Los granaderos ahí Órale. preparados para cualquier cosa. Y sí, así. Pero Ahora sí que no sabía, pero ¿por qué es lo del plantón o qué? Son los taxistas que trabajan en el aeropuerto, porque quieren que que de plano ya no entren las aplicaciones. ¡Sí, mamá! Ajá. Que ya no entren ninguna aplicación, ningún taxi de aplicación al aeropuerto. Pero lo que estaban diciendo en las noticias es que para que ya dejen de entrar a recoger pasaje los carros de aplicación, tienen que bajar sus tarifas y ser competitivos para que la gente no los batee, porque obviamente la gente necesita un servicio, pero si están carísimos, obviamente pues no los van a agarrar. Ya. Es más difícil, ¿no? Más difícil para ellos. Sí, porque pues para ustedes, bueno, los que tienen concesión ahí, ¿no? Como dices. Sí, pero ninguno tiene concesión más que los taxis que tienen placas federales. Que vendrían siendo como los Yellow Caps. Exactamente. Ya. Entonces estaban diciendo en las noticias que Sí. para que todos ellos tengan bastante trabajo tienen que bajar sus precios. Porque un viaje normal en aplicación que sale, no sé, 100 pesos, Sí. ellos lo cobran en 350, 400 pesos. Obviamente a la gente pues no le conviene. No, pues es que es un chingo de dinero, ¿no? Claro, 3 o 4 veces más, o por muy barato, el 150% más caro los taxis ahí. Por eso es que se fueron a protestar. Y según esto dijeron que si no se llegaba a algún acuerdo, que cuando estuviera el mundial iban a bloquear el aeropuerto. En todos los aeropuertos que corresponden a las sedes mundialistas. Lo que es Monterrey, Guadalajara y aquí en la ciudad. O sea, ya coordinados, jefe. Ya coordinados. Madre. Está más cabrón, ¿no? Porque ya es unión. Pero la cuestión es de que ellos no quieren bajar sus tarifas. ¿Por Quieren qué? quieren seguir ganando lo mismo. Quieren seguir ganando lo mismo ya. Sí. Pues está más cabrón eso. Oye, ¿y ya has visto algo en la carretera que no puedas explicar? Así que digas, no mames. Me tocó ver algo bien, pues inexplicable, lo dice la pregunta, ¿no? Una vez, bueno, yo estuve en Estados Unidos una vez, Ajá, hace ya años, sí. y yo trabajaba en un periódico, se llamaba el periódico LA Times. ¿El qué? LA Times. Ok, Los ok, Angeles Los Times. Ángeles. Y entonces a mí me dieron la ruta de las montañas, una parte de unas montañas. Sí. Y siempre me tocaba esa ruta, siempre. Entonces yo llegaba al periódico, tenía que estar ahí a más tardar a las 2 de la mañana Sí. para recibir mis periódicos, formarlos, es decir, tenía que poner el main y el views Ajá. juntos, los doblaba, los amarraba y cargaba, y ya después de que cargaba checaba yo la lista que no hubiera ningún cambio en ese día. Ya. Entonces pues ya checaba que todo estuviera bien, que estuviera al día, y ya me iba yo a ruta. Un día, Ajá. bueno, no fue no nomás un día, Fueron varios, fueron entonces. varios, pero diferentes. Ah, como la del muertito, ¿no? Que decía y la señora
Así La es. señora fantasma. Un día andaba yo en la ruta Sí. y era la casa que estaba hasta la punta, ahora sí que hasta la punta estaba la ruta, Sí. la casa. Y entonces pues empezaba yo la ruta como a las 3 de la mañana, Ajá. obviamente siempre de noche. Entonces un día iba yo a entregar ese periódico Sí. y nada más hay una salida, una entrada y una salida, no hay otros caminos, nada más era una entrada y una salida. Entonces voy subiendo y veo que hay va bajando un carro, o una camioneta, no sé. Sí. Entonces le hago el cambio de luces, me hace el cambio de luces y yo apago mis luces. Entonces yo la vi como a 100 metros más o menos. Yo iba de subida. Ese es el tan conocido idioma de luces, ¿no? Exactamente. Ajá. Le hago el cambio de luces, entonces veo que se para y se echa en reversa. Y yo me arranco. Entonces cuando voy a llegar a donde estaba la camioneta, no había nada. Absolutamente nada. Y no había para dónde se metiera. Porque si hubiera sido alguien que vivía en esa casa, hubiera estado estacionado el carro o la camioneta que iba bajando. Entonces no vi para dónde se fue. No había un lugar, no había alguna otra ruta para derecho. Sí, jefe, vamos hasta Tasqueña. No había ninguna ruta Ajá. para extra que se pudiera meter. Esa fue una. Llegué hasta la casa, entregué el periódico, di la media vuelta y me volví a bajar. Yo ya no supe qué pasó ahí. Que fue mejor, ¿no? No saberlo, porque... Claro, pero a final de cuentas se desapareció, no había para dónde se hiciera. Otra vez andaba yo aquí ya en México, andaba yo trabajando en México Ajá. y me hizo la parada, pues se puede decir un muchacho que yo sabía por dónde vivía. Sí. Me hizo la parada y se subió. Sí Y que ya, sí. Lo llevé a donde me pidió. Y entonces, cuando se subió, le dije, oiga, ¿dónde lo llevo? No me acuerdo bien, pero era por allá, por la colonia Narvarte. Va. Entonces- Campo Fresa. Más o menos. Sí. Y el chavo se veía así, o sea, cuando se subió se veía así como que enfermo, como pálido, una cosa así. Ah, cabrón. Pero yo no tomé, por eso que yo no lo tomé en cuenta, ¿no? Pero sí me di cuenta porque yo lo vi por el espejo. Si tú nada más haciendo tu servicio. Normal, Sí. resulta que de repente empezaba a decir cosas así. Y como a rezar algo. Ya murmurar, Manuel. Y yo normal. Yo no le preguntaba, dije, no, pues él viene en sus cosas, ¿no? Ajá. Y ya. Entonces, pues ya, total que llegamos allá a la dirección, se bajó. Y yo seguí mi camino, seguí mi día de trabajo, normalito. Sí, normalito. jefe. Entonces, cuando yo llegué a la casa, le digo a mi esposa, fíjate que, ¿a quién crees que subí al carro? Me dice, ¿a quién? ¿Te acuerdas de este muchacho así? Me dice, ¿estás seguro? Le dije, sí, porque era de día, no era de noche. Sí. Dice, ¿estás seguro? Le dije, sí, ese muchacho, digo, lo conocí desde morro, Sí. y pues obviamente es difícil que se te olvide, ¿no? esa cara, ¿no? Sí. Así como la mía, ¿no? Que es inolvidable. Exactamente. Y entonces me dice, ¿estás seguro? Le dije, sí. Sí. Dice, chis, le digo, ¿por qué? Dice,
dice, ¿por qué ese muchacho se murió hace como 4 meses? Dije, no, le dije, pues yo lo llevé y me pagó y todo normal. Dice, no le estás confundiendo, le dije, no. Era un casi Este vivo. muchacho vive así, aquí en esta calle, así es hermano de fulanita de tal. Dice, sí, dice, pero ese muchacho se murió. Dice, según esto, estaba enfermo de los riñones y dice, ¿y a dónde lo llevaste? Dije, allá por la colonia Narvarte, ahí por un hospital que está ahí adelante, sobre Vertis. Sí. Se llama San Francisco, una cosa así. Que la verdad no me fijé muy bien del nombre del hospital, pero pues era una clínica, era un hospital. Dice, pero ese muchacho se murió. No lo creo. ¿Qué, Y días qué? después, Sí. ya mi esposa me dijo, me dice, mira, ella es la hermana de este muchacho que me dice esto. Y ya le conté lo que había pasado. Y dice, no, dice, sí. Yo lo llevé, se subió en tal parte y lo llevé hasta la colonia Narvarte. Dice, es que mi hermano ya tiene fallecido casi 6 meses. Wow. Qué impresión, ¿no? Pues es que uno no sabe. Sí. En realidad uno no sabe hasta que aquí en este trabajo uno no sabe a quién lleva, si vivos o muertos. A huevo. Eso no es normal. Sí, y ya como a varias experiencias que te han pasado, como dices, para ti ya es como costumbre, ¿no? Pues se me ha hecho como una especie como que de alguna manera, Ya no es inhabitual para que... no, pero haz de cuenta que yo lo que pienso es de que como que yo tengo un imán para ese tipo de cosas. Ok, tú vibras así. Sí, Y por decir, ¿te ha tocado ver alguna? Porque de lo que me hablas es energía, ¿estás de acuerdo, jefe? pues sí. O sea, no estamos hablando de algo... Sí, realmente pues ya son energías. Ajá. Entonces, la energía que tú atraes, por decir, a mí me ha tocado ver nahuales. Ajá, Ajá, ahí, por decir, en bombas, ajá, cuando era morrito, caminaba yo hacia el mercado, porque mi mamá tenía un puesto en el mercado, ajá. y en la noche yo veía un perro negro que, te lo juro, se hacía un vagabundo. Y se dormía fuera del mercado. Ajá. Algo que yo decía, qué cabrón, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué lo vi yo? Ajá. Ajá. Después me tocó ver en una ventana de ahí sobre esa misma donde está el Brookfield, Ajá. en la ventana del cuarto piso de un edificio se veía una niña muerta, blanca. Ajá. Y los ¿Como mismos fantasma? Ajá. O sea, una figura como iluminada. Sí, y ahí llegaban los de la 8, los de la 9, todos a verla en la noche, ¿no? Ajá. Porque se veía. Entonces yo me acuerdo que una vez le dijimos a los dueños de ahí, oye, ¿qué onda? ¿Tú te has dado cuenta que hay una persona ahí? Porque nos veían, obviamente, a toda la gente ahí, ¿no? Claro. No, a ver. Y un día que bajan con nosotros y que ven al espíritu, nunca más los volví a ver, jefe, en este departamento. Se cambiaron unos cholos, Ajá. se cambiaron. ¿A dónde? ¿Quién sabe, eh? Nunca más los volví a ver, unos güeyes de Nayarit. Lo que sí a mí me pasó, Ajá. yo estaba chico, Sí. mi papá nació en una ranchería en el Estado de México, después del Nevado de Toluca. Ajá. Y siempre fuimos para allá de chicos. Cuando una de las veces que fuimos allá, Sí. como allá en esa, ahora sí que por esos rumbos todo el mundo se conocía. Ya A pueblo mí me- chico, ¿no? Ajá, a mí me encantaba andar, ahora sí que, como dicen por ahí, de pata de perro. Ya. Y yo me iba hacia el campo, como no había una carretera que llegara hasta la casa, entonces el carro lo dejábamos como a 1 kilómetro de la casa, no había un acceso para carro hasta la casa.
entonces mi papá llegaba, dejaba el carro ahí en el puente que le decíamos, porque Sí. literal era un puente. Él dejaba el carro ahí y ya nada más abría mi carro y yo me echaba a correr hasta llegar a la casa. O sea, Ya rápido. después llegaban ellos y ya, y me ponía a jugar. Pues, yo estaba chico, tenía como 6, 8 años, 10, 9 años. Morritito. Entonces un día yo quería ir al cerro, porque Sí. allá hay una fruta que se llama guamúchil. Ay, Son como chícharos, pero son dulces. sí, ya como amarillitos, ¿no? Ah, exactamente. Sí, sí, Entonces, sí, un día saben chidos. dije, ¿sabes qué? Voy a cortar guamúchil allá al cerro. Ajá. De regreso yo ya traía mi bolsa con guamúchil y me encontré a un señor. Allá les dicen trancas a las puertas de madera. Entonces era una vereda y cada cierta distancia había una tranca. Entonces llegó a una de las trancas y del otro lado de la tranca venía un caballo con su jinete. Sí. Entonces agarra y me dice pues ahora sí que el muchacho le dice, ¿me ayudas a abrirla? Le dije, sí. Dejé mi bolsa, abrí la tranca y pues yo detuve la tranca y se pasó. Y al momento que yo volteo, iba alguien más flotando atrás del caballo. Su madre. Y yo me quedé así, Sí, sorprendido, ¿no? o sea, se me fue el habla. Anonadado. Así como entonces. que cuando reaccioné, me eché a correr yo a la casa. Sí. La palabra entonces es anonadado, ¿no? Porque sorprendido todavía tienes una reacción. Ajá. Sí, me Ya. quedé sin habla. Sí. O sea, me espanté porque dije, ¿y ahora qué, no? Me echo a correr Sí. y como a los 2 días llega la noticia que este muchacho que iba en el caballo se lo había llevado la muerte. Como el jinete sin cabeza, ¿no? Pues no sin cabeza porque sí se veía ¿Este una sí trae sombra, cabeza? sí se veía una sombra normal, Sí. pero iba volando, iba flotando atrás del caballo. Y este tipo no se había dado cuenta, este muchacho, porque ya era casi ya estaba tarde, casi empezaba a anochecer. Sí. Yo siempre cargaba una lámpara. Ya. Allá en el pueblo no hay mucha luz, ¿no? De noche. No, o sea, nada más las únicas partes donde hay luz pues es en las casas. Sí. Y en algunas, porque en otras puras velas. Puras velas. Entonces, obviamente, yo agarré y les conté a mis papás, ¿sabes qué? Vi esto y esto. Dice, no, estás mal. Dije, sí lo vi. ¿Y cómo era el muchacho? Le digo, pues se llama, no me acuerdo bien, pero no me acuerdo ahorita, creo que se llamaba Emiliano, una cosa así. Ajá. Dice, yo conozco a ese muchacho. Y aquí todos nos conocemos. Le digo, y era Emiliano. Y entonces, pues ya, a los 2 días, como llegamos nosotros a media semana, ya nos íbamos nos regresamos hasta el domingo. Llegábamos, por ejemplo, el miércoles y nos regresamos hasta el domingo. Y ya como al segundo día que llegamos nos avisaron que había fallecido este muchacho y que según esto se lo había llevado la muerte. Y allá pasaban muchas cosas de ese tipo. Mi abuelito me contaba que cuando era muchacho veían bolas de lumbre ahí en el cerro. Sí. Sí, nos contaba muchas historias así. La que sí no se me olvida es que un toro. Una de primas de mi papá tenían una casa cruzando el río, Ajá. yendo hacia el puente. O sea, como que regresando hacia la carretera. Y entonces me contaba mi papá que un día que fueron a la casa de las primas, Sí. cruzaron el río y todo normal y llegando a la huerta donde sembraban ellas, estaba la huerta y terminando la huerta estaba la casa. Había un toro, pero era raro porque ahí ellos no tenían animales.
el toro estaba dentro de la huerta, del sembradío. Sí. Y conforme se iba acercando a ellos, se iba creciendo más y más y más. Entonces se echaron a correr hacia Tlalpan, Sí, jefe, vamos a... hacia ellos. Cuando el toro empezó a caminar hacia ellos, Ajá. se empezó a hacer más grande y más grande y más grande. Y ya que estaba, no sé, a unos 40 metros de ellos, dice él que le empezaron a brillar los ojos rojos. Yo nunca lo vi eso, pero mi papá sí me lo contó. Y varias cosas así. Sí, yo sí he visto gente con los ojos rojos así. Ahí en las canchas de donde me recogió, Ajá. antes había una señora que se drogaba bien cabrón. Sí la conoció, jefe, pues ahora sí que ahí es pueblo chico, ¿no? Ajá. La norteña, ¿escuchó hablar de ella? Creo que sí. Bueno, ya falleció la Pati, en paz descanse. Se ponía ahí a fumarse sus piedras en la noche. Estaba todo oscuro. Pues ahí de morritos no estaba como... Si se acuerdan, ¿no? Como estaba antes, que era puro pinche arenoso y no había nada más eran los columpios. Y la cancha, ¿no? No, pues esta ruca ahí se ponía a fumar. Y una vez así tal cual, como usted lo cuenta, me lo imaginé, ¿no? Le brillaban los ojos rojos, así, pero brillo. Y pues yo morrillo con mis valedores nos daba miedo porque según decían que ahí había un pinche cementerio y la pendejada. Y ya sabe, ¿no? Entonces, no, es un fantasma, ¿no? Hasta hoy en día que ahorita usted dice eso, tal vez esa energía le estaba poseyendo de tanta drogadicción que traían. Probablemente. Sí. Muchos dicen que... Pues que mi esposa oye muchos podcasts. Ajá. Y en algunos yo sé que hay personas que... ¿Crees que podamos hacer una parada aquí en el 3B, padre? Sí. Gracias, ¿eh? ¿Gustas un refresquito o algo? No, yo estoy bien, acabo de comer. Va, provechito. Nada más, ¿dónde es el 3B? Aquí mira al lado del metro. Ah, ok. Ahí adelante. Pero tampoco tan ecléptico, ¿no? No. Y entonces una vez, hace mucho, Ajá. conocí a un muchacho Sí. y era amigo de es amigo o era amigo de la cuñada de mi tío. Ajá. Y entonces este muchacho, según esto, leía cartas y eso, caracoles y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ájale. Y un día lo invitó a la casa y agarra y ella me dice, ¿quieres que te lea las cartas? Dice, no, pues que sí. Le digo, sí, está bien. Y ya agarró, me empezó a leer las cartas. Sí. Y me salió el 1 de oros. Y él agarra y me dice, Riqueza, jefe. esta carta quiere decir que el negocio que pongas, el negocio que va a pegar. Abundancia, ¿no? Enhorabuena. Entonces, digo, yo puse el negocio de lo de la mensajería. Lo que hablábamos ayer. Exactamente. Ajá. Y me iba funcionando bien, a excepto de lo del accidente. Pero en realidad estaba bien el negocio, o sea, iba muy bien. Lástima que se acabó, ¿no? Sí. Pero... En esta nos regresamos, jefe. Ajá. Pero la verdad es de que yo creo que en algún punto Sí. él, pues sí, ahora sí que sí le atinó. Porque además yo me he dado cuenta que tengo mucha facilidad para aprender las cosas. O sea, no se me dificulta. Ya. Tienes memoria, ¿no? Como También. yo soy así como que, por ejemplo, antes yo le hacía todo lo mecánico a mi carro que yo tenía. Nunca lo llevé al mecánico, yo le hacía todo.
Por ejemplo, cuando yo aprendí a manejar, aprendí viendo. Nadie me enseñó, yo solito aprendí, pero viendo. Yo me subí aquí y yo veía cómo mi papá pisaba los pedales y los movimientos que hacía. Ya, de las palancas y toda la onda. Todo eso, las velocidades y cómo le hacía todo. Sí, las primeras veces que yo me aventé a mover el carro, pues sí, las piernas se me brincaban de nervios, ¿no? Pues es normal. Claro, como a todos, yo creo. Pero ¿no? una vez que ya perdí el miedo, ya. Como si nada. Pero que ya agarraste la velocidad tal cual era, ¿no? Sí, o sea, pues ya la práctica. Sí. Yo aprendí a manejar a los 12 años. Morrito, A los ¿no? 12 años yo aprendí. Yo no alcanzaba a ver hacia el frente, pero de que Le manejaba, dabas, yo le dabas. manejaba. Eso Y es así chévere. Así aprendí. Buena onda. Pues carnales de Taxi Podcast 888, ya se la saben, suscríbanse, like y comparte. Aquí seguimos. El Cronos es bien bendito, siempre valoren el tiempo, valoren los días, valoren el esfuerzo, valoren que tenemos vida y que día a día podemos hacer algo diferente. Yo lo estoy haciendo, si tú no, empieza, va, hoy es el momento. Y ya se la saben, hagan deporte, siempre coman bien, chinguense unas gomitas, algo que les dé iones para hidratarse. Pues en esto acaba el Taxi Podcast, ya se la saben, de noche y de día fue esta sesión. Y algún saludito que quieras mandar, jefito, para alguien. La risa en ti. Es el tiempo, bendito, bendito Cronos. No necesito tirar mucho. Mira, está toda la banda, ya se la sabe. Es la novena de la Todos hacen un buen maqueta. servicio y un buen trabajo. No dejen caerlo. Díselos que Un nosotros taxi, somos pídelo los por del flow aplicación o alza la mano. Burriatico, A veces no nos hacen la parada, ustedes lo han Soy visto, marciano, ¿no? Porque bro, 7 como taxis que nos dejan lastimar. colgados, pero cuando cae la entrevista y el podcast, es para ustedes, mi gente. Gracias, este podcast estuvo así, bien misterioso. Bro, indícale dra, la tinta en sangre. El arma dejó de ser secreta, pero sigue comandando Puerto Rico. Al sol de hoy salen roletas y roletas. No es mito ni mentirita, que tenemos bien prendido el cosmos. A los tres los llevo y no en la boca. Reload de Family Inc. Y también a los que somos los letrosos. Y si preguntan quién les dijo, la respuesta fue del